A continuación veremos el tema de prueba de hipótesis con dos muestras. Primero veremos los tipos de ensayos que son contraste de una y de dos colas. Entonces a continuación vamos a mostrar una tabla de valores críticos de Z para contrastes de una o de dos colas en varios niveles de significancia. Aquí en esta tabla tenemos por un lado una columna donde tenemos los valores de significancia y estos son los valores y los valores críticos de Z para los test unilaterales y para los valores críticos de Z para valores bilaterales. Bueno, a continuación vamos a ver unos ejemplos en prueba de hipótesis de Z para la diferencia de proporciones. Bueno, aquí tenemos el problema. El problema dice, se evalúa dos tipos diferentes de soluciones para pulir para su posible uso en una operación de pulido en la fabricación de lentes intraoculares utilizados en el ojo humano después de una cirugía de cataratas. Se pulen 300 lentes con la primera solución y de estos 253 no presentaron defectos inducidos por el pulido. Después se pulen otros 300 lentes con una segunda solución, de los cuales 196 resultan satisfactorios. La pregunta va a ser, ¿existe alguna razón para creer que las dos soluciones para pulir son diferentes? Utilice un nivel de significancia de 0.01. Bueno, en este caso vamos a marcar los 6 pasos para poder resolver un problema de prueba de hipótesis. Paso 1 es establecer, hay que ver de qué tipo de distribución se trata, y en esta ocasión este problema que tenemos se trata de una distribución muestral de diferencia de proporciones. El paso 2 son los datos. Sacamos los datos y tenemos por acá que la proporción, la primera proporción o la proporción 1 son 253 elementos entre 300. Fueron los 253 que no presentaron defectos inducidos por el pulido, de un total de 300, y da una proporción de 0.8433. Luego la proporción 2, vemos que la proporción 2 en este caso fueron 196 que resultaron satisfactorios de un total de 300, por lo tanto da una proporción de 0.6533. En este caso vamos a considerar que los valores de N1 y N2 son iguales porque cada muestra tiene un valor de 300. Entonces aquí marcamos que N1 y N2 son 300 elementos. Bueno, sacamos el punto número 3. El punto número 3 se trata de un ensayo de hipótesis. En el ensayo de hipótesis hay que establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La nula es la H0. Bueno, en este caso le vamos a decir que H0, que es la hipótesis nula, existe una relación entre ellos que dice que la proporción 1 es igual a la proporción 2. Es lo que en este caso la nula es lo que él está afirmando. Pero en cambio la alternativa es la parte del investigador, y el investigador dice que, de acuerdo a las evidencias de la información, dice que la proporción 1 y la proporción 2 son diferentes. Por aquí nos estaban preguntando si existe alguna razón para creer que las dos soluciones para pulir son diferentes. Entonces por acá dice que son diferentes, por eso aquí manejamos que la proporción 1 y proporción 2 son diferentes. Entonces hay que demostrar que si son diferentes, o en este caso, como dice la hipótesis nula, que no son diferentes, que son iguales. Como se trata en este caso que está mencionando que son diferentes las muestras, vamos a tener este diagrama que es de la campana de Gauss, y en este caso, como es diferente, ilumina, sombrea los extremos, y entonces es la parte que vamos a determinar. Dice que se trata de que una proporción son diferentes, por eso lleva esta imagen. Vamos al paso número 4. Para el paso número 4 es establecer la región crítica o regla de decisión. Y en este caso, en la regla de decisión, para establecerla debemos tomar en cuenta dos cosas. La primera, el signo que hemos marcado en la hipótesis alternativa. Y vamos también a tomar en cuenta los niveles de significancia. Entonces, ahora vamos a hacer uso de la tabla con la que vimos al principio de esta diapositiva.
Como se trata entonces que es a un nivel de significancia de 0.01, tenemos aquí está en la pequeña tabla que estamos marcando acá, que el nivel de significancia de 0.01, pero como se trata de unos valores críticos de z, como aquí dice que es diferente, por lo tanto se trata para un test bilateral, es decir, que los valores de z deben de encontrarse entre menos 2.58 y 2.58. Este es el valor que vamos a utilizar para establecer la regla crítica o regla de decisión. Bueno, entonces primero vamos a establecer, tomando en cuenta los dos valores, como aquí dice el valor que es diferente, al decir diferente incluye el signo de mayor o menor. En este aquí dentro, mayor o menor. El signo que nos falta es el signo igual. Entonces el igual va a ser para la hipótesis nula. Entonces vamos a establecer aquí en regla de decisión diciendo que z es mayor o igual a menos 2.58 o menor o igual a 2.58. Cuando el valor calculado de z en el paso número 5 llega a quedar dentro de este intervalo, vamos a decir que se acepta H0. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a decir que, de acuerdo al ensayo de hipótesis, que la proporción 1 y la proporción 2 son iguales. Bueno, esa es la primera regla de decisión. La segunda es, como incluye los dos signos de mayor y menor, por lo tanto vamos a decir aquí que si z es menor a menos 2.58 o de que z sea mayor a 2.58. Si esto llega a suceder, por lo tanto vamos a considerar que se acepta H1. Porque al decir diferente puede ser de que sea mayor o que sea menor. Entonces necesitamos calcular el estadístico y de acuerdo a la cantidad, pues puede coincidir en cualquiera de estos tres valores. Y en cualquiera de estos tres vamos a decir cuál de las dos se va a estar aceptando. Entonces el paso número 5 es establecer el cálculo estadístico. Y en este caso, bueno, que como en el problema solamente tenemos valores de la proporción, tenemos una y la proporción 2, pero no tenemos el valor de la probabilidad. Para calcular el valor de la probabilidad se determina a través de esta fórmula, donde x1 y x2 son lo que sería en este caso el valor de 253 y 196, que fue el tamaño de la observación. Pero y N1 y N2 es el tamaño total de la muestra. Entonces de la muestra 1 se tomó una cantidad de elementos, de la muestra 2 se tomó otra cantidad de elementos. Entonces por aquí la cantidad de 196 y 253 se suma y se divide en este caso entre la suma de N1 y N2. Y eso nos queda de esta manera. 253 más 196 entre 300 más 300, que es el tamaño de cada una de las muestras. Entonces, aquí en este caso nos da la evaluación, da la cantidad de 0.7483, que esto quiere decir que es el valor de la probabilidad. Pero como se está considerando desde un principio que la hipótesis en la proporción son iguales, vamos a considerar también que la probabilidad es igual. Si la probabilidad es igual, quiere decir que probabilidad 1 es igual a la probabilidad 2, ¿sí? Y por lo tanto, ambas valen la cantidad de 0.7483. Ahora, sustituyéndolo en cálculo para la no probabilidad, en este caso va a ser igual a 1 menos el valor de P. P es la cantidad de 0.7483, por lo tanto, esa diferencia me da 0.2517, que es el valor de Q. Y si lo sustituimos en lo que es en la fórmula, tenemos aquí que esta es la diferencia de las proporciones, la diferencia de la probabilidad, pero la probabilidad 1 y la 2 vale lo mismo. Entonces por aquí vamos a considerar que es P1 va a ser igual a 0.7483 menos la misma cantidad. Por lo tanto, este espacio de aquí va a ser equivalente, esa diferencia va a ser equivalente al valor de 0. ¿Por qué? Porque como valen lo mismo, al evaluarlo, pues entonces aquí se considera como un valor de 0. Bueno, sustituimos aquí la proporción 1, que es el valor de 0.8433. La proporción 2, que es de 0.6533. Y por lo tanto, aquí P1
P1, que es la probabilidad 1, 0.7483, y Q1 0.2517 entre N1, que son los 300. Y como este lado es lo mismo que tiene este valor, por lo tanto se va a repetir la cantidad que escribamos. ¿Okay? Y eso nos queda de la siguiente manera. Entonces aquí recordando que el valor de 0 se trata de la diferencia de esta probabilidad que estamos considerando que vale lo mismo, por eso da 0 la diferencia. Y esta parte, pues bueno, se está repitiendo porque como habíamos comentado que la probabilidad 1 y 2 son iguales, por lo tanto Q1 y Q2 es el mismo valor, por lo tanto esa es la evaluación, y evaluar todo completo los datos me da como resultado 5.36. Ahora, este valor de 5.36 lo vamos a ocupar en el paso número 6, que se trata de realizar una justificación y hacer una decisión. Para justificar yo necesito sustituir este valor de 5.36 en cualquiera de uno de ellos. Si lo comparamos aquí en el primero, dice que podemos decir que 5.36 es mayor o igual a esta cantidad. No es cierto, es menor. ¿Es menor a esto? Tampoco. 5.36 es más grande el valor. Por lo tanto, si yo la sustituyo aquí, 5.36 es menor. No, no es menor, pero sí es mayor. 5.36 sí es mayor. Por lo tanto, me va a tocar sustituirlo en este espacio. ¿Y qué dice? Que 5.36 es mayor a 2.57. 57.5 o 58 en este caso, que el valor que estamos ocupando de esta cantidad de 2.575 o 2.58 toma ¿qué va a hacer? Pues se va a aceptar H1, ¿sí? Y si se acepta H1, por lo tanto, en la decisión se va a rechazar la hipótesis nula, H0. ¿Por qué voy a rechazar? Porque está coincidiendo solamente en uno de ellos, que en este caso la hipótesis alternativa. Aquí hay una de dos. Al sustituir en la regla de decisión, solamente debe de quedar una sola H, ya sea H0 o H1. No puede coincidir las dos a la vez, solamente una y se rechaza la otra. Y en este caso, como se rechaza la hipótesis nula, es decir que estoy aceptando a la hipótesis alternativa, donde dice que sí es diferente en este caso. Ahora, aquí la pregunta es, ¿existe alguna razón para creer que las dos soluciones son diferentes? Sí son diferentes. ¿Por qué? Ahora, aquí en este problema dice que resultó ser mayor. Entonces vamos a contestar que sí son diferentes y se trata que es mejor. La otra solución es mejor. Bueno, pero si hubiese caído en la primera, en la hipótesis nula, íbamos a decir, ¿sabes qué? No son diferentes, son iguales. Son iguales la solución y por lo tanto no hay mejoría en ninguno ni en otro. Pero como en este caso resultó ser mayor, también vamos a considerar que sí son diferentes. Ahora, si hubiese quedado de este lado, entonces hubiéramos dicho, sí es cierto, sí son diferentes, pero ¿qué pasa? No, son de menor calidad, ¿sí? Son de menor calidad, pero como son mayor, entonces vamos a considerar que la segunda sí es mejor. Ok, bueno, en este caso se lee aquí la decisión, dice se rechaza la hipótesis nula y se concluye con un nivel de significancia que es el valor de 0.01 que nos marcaba el problema, que los dos fluidos para pulir son diferentes. Esa es la decisión que vamos a tomar. Para eso se utiliza una prueba de hipótesis. Ahora veremos otro ejemplo, pero ahora se trata para una prueba de hipótesis Z para la diferencia de medias. Bueno, en este caso aquí el problema dice, se utilizan dos máquinas para llenar botellas de plástico con un volumen neto de 16 onzas. Las distribuciones de los volúmenes de llenado pueden suponerse normales, con desviación estándar de 0.020 y 0.025 onzas. Un miembro del grupo de ingeniería de calidad sospecha que el volumen neto de llenado de ambas máquinas es el mismo, sin importar si o no de 16 onzas. De cada máquina se toma una muestra aleatoria de 10 botellas. Luego aquí la pregunta dice, ¿se encuentra el ingeniero en lo correcto? Utilice un nivel de significancia de 0.05.
Bueno, aquí dice si está en lo correcto el ingeniero en lo que él menciona. Y bueno, vamos a ver que en este caso nos da una tabla de datos para la máquina 1. Estas son las cantidades de llenado. Dice que son de 16.0 onzas y bueno, vamos a observar que en la máquina 1 me da como resultado la primera 16.03, 16.04 y así sucesivamente en este caso de la medición de 10 botellas. En la máquina 2 me da esta muestra también. Bueno, en este caso si observamos por el tipo de datos de información hace mención doble de cada cosa. Eso quiere decir que se trata de dos muestras. Ahora habla de medias, desviación estándar, por lo tanto se trata de una distribución muestral de diferencia de medias. Obtenemos nuestra información, o sea nuestros datos, y aquí tomamos entonces como evidencia que la desviación estándar 1 es de 0.020, la 2 0.025. Y bueno, no nos da el valor del promedio. El valor del promedio, bueno, tendría que yo sumar para cada una de las máquinas, sumar toda esta columna junto con esta, sumarla y luego dividirla entre el número de botellas. En este caso son 10 botellas. Y al sumarlo y dividirlo, tenemos el promedio de una cantidad de 16.015. Y de este lado también de la máquina 2 sumamos todos estos datos junto con este y la suma de los 10 datos los divido entre 10 y al dividirse tenemos una cantidad de 16.005. Esos son los dos promedios que se han obtenido en este caso de cada una de las máquinas. Ahora, las muestras son de 10 botellas cada uno y el nivel de significancia, el valor de alfa es de 0.05. Bueno, entonces por lo tanto vamos a obtener el ensayo de hipótesis, que si recordamos es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. En la nula siempre considera que es igual. La nula siempre va a decir que el estudio es igual. Y la hipótesis alternativa en este caso te puede decir que es menor, te puede decir que es mayor y en este caso dice que es diferente. Quiere saber si en realidad en la cantidad de llenado en cada una de las máquinas son diferentes. ¿Sí? A ver, la hipótesis nula dice no son diferentes, cada máquina me llena lo mismo y en este caso la alternativa dice no, si son diferentes. Y entonces la parte que vamos a investigar si son diferentes, a decir que tienen menos llenado o que tienen más llenado, pero necesitamos saber si aquí son diferentes. Por lo tanto, porque se trate de la diferencia, bueno, vamos a utilizar este diagrama porque está indicando de que son diferentes, por eso obtiene de que sea menor y de que sea mayor al mismo tiempo. Bueno, ahora trazamos el número 4, que es la regla de decisión. En la regla de decisión, de acuerdo al nivel de significancia y como se trata de que es diferente, por lo tanto es un bilateral y entonces estamos ocupando que los valores críticos de Z que vamos a manejar serían esto porque se trata de un bilateral, ¿sí? A este nivel y estos son los valores de Z. Por lo tanto, en el paso número 4, donde es la regla de decisión, estamos considerando que se acepta H0 cuando él considera que los valores son iguales. Y en este caso, en la segunda regla de decisión, considera de que Z es menor a menos 1.96 o mayor a 1.96. ¿Por qué? Porque aquí está considerando que son los dos valores que debe de incluir. Son los dos valores que se debe de incluir, ¿sí? Bueno, porque es un bilateral. Entonces, en este caso, lo vamos a calcular con el estadístico y menciona el estadístico de esta manera. Pero hay otro dato que no tenemos. Aquí estamos considerando que los valores del promedio, bueno, aquí ya lo tenemos. Los valores de la desviación típica de cada uno de ellos ya está. Tenemos los valores de N1 y N2, que en este caso vale 10. Pero el valor que no consideramos, no tenemos en este caso, son los valores de la media. Cuando no nos dan ese valor de la media, estamos considerando que los dos valores valen lo mismo. Al valer lo mismo, pues en este caso, pues se aplica una diferencia. Aquí lo mismo entre ellos, pues bueno, se convierte a un valor de 0.
Por lo tanto, al momento de sustituir, tenemos que esta diferencia de la media es igual a 0. Y esto es la diferencia de los promedios, la desviación típica de cada uno de ellos elevado al cuadrado y el valor de n1 y n2 para cada caso. Si evaluamos toda la operación, me da la cantidad de 0.99. Bueno, este valor de 0.99, ¿en dónde coincide? Si lo sustituyo aquí, vamos a decir que 0.99 es menor a esta cantidad negativa, no es cierto. 0.99 es mayor a esta cantidad, tampoco es cierto. Ahora entonces significa que si no coincide en este ni en este, pues no puedo ocupar esta regla de decisión. Entonces, si no coincide en ninguno de ellos, por lo tanto debe de coincidir en la anterior. 0.99, que es el valor de z, es mayor o igual a menos 1.96, si es cierto, si es mayor, y es menor a 1.96, si es menor. Por lo tanto, vamos a tomar en este caso, en el punto número 6, lo que es la justificación y la decisión. La justificación dice, puesto que 0.99 es mayor o igual a menos 1.96, pero menor o igual a 1.96. Cuando esto sucede aquí en esta parte, entonces estoy aceptando H0. ¿Qué quiere decir H0? H0 en este caso, cuando yo lo acepto, es que le me está asegurando que la cantidad de llenado tanto en la máquina 1 y en la máquina 2 son iguales, que no existe diferencia en cada una de las máquinas. Entonces, en la alternativa dice sí son diferentes, y como consideramos dos valores aquí, tanto mayor como menor, al decir diferente, podría decir de que sí son diferentes, pero que en una tiene más llenado, o que son diferentes, pero que en una tiene menos llenado. Pero por el valor que tenemos ahora del nivel de significancia, resulta que se aceptó H0, y H0 me va a decir que las máquinas 1 y las máquinas 2 es lo mismo en cada una de ellas. Bueno, entonces aquí consideramos como decisión, se aceptan H0 y se concluye con un nivel de significancia de 0.05, que las dos máquinas tienen el mismo promedio de llenado. ¿Ok? Entonces hay que estar pendiente con el valor que nos están dando en Z y sustituirlo en la regla de decisión de acuerdo a las condiciones del ensayo de hipótesis, y al final pues sí, contestamos a ver a qué se parece, en cuál de ellas coincidieron. Ok, eso es todo, y de esta forma se aplica la prueba de hipótesis para dos muestras. Muchas gracias por su atención.